Muy bien, vayan tomando su lugar por favor y poniendo mucha atención hacia acá al frente. Antes de empezar la predicación, quiero decirles que es conveniente que todo lo que tú escuches de la palabra lo pongas en práctica. Es bien fácil crecer y desarrollar una vida espiritual sana en todas las áreas, no solo espiritual, en todas las áreas, cuando simplemente oyes la palabra y la practicas. Jesús dijo que bienaventurados seréis si sabéis estas cosas y las hiciereis. Así dijo Jesús. Serás como el que puso o edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos, soplaron vientos, vinieron ríos, y su casa no cayó porque estaba sobre la roca. Entonces la roca sabemos que es Cristo, pero en forma de palabra revelada. Así es la roca. Recuerda que a Pedro le dieron esta palabra cuando: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le habló enseguida: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir que la expresión de Cristo en palabra revelada es la roca, el fundamento de una vida exitosa conforme al reino de los cielos. Puedo poner mucha atención y practícalo. Cuando salga de aquí, ponlo en práctica. Te sorprenderá que ser cristiano por la obediencia a su palabra es bien fácil. Ser cristiano sin estar en la palabra es imposible. Así que pon mucha atención. Estamos viendo una serie sobre la carta a los romanos. En esta serie estamos viendo la justicia de Dios. Nos hemos dado cuenta que la justicia de Dios, más que considerarla como una presión de juicio, en realidad de lo que se trata es la impartición de la vida del justo, que es Cristo, a nosotros, para poder practicar la justicia de Dios. Algo que el hombre no puede lograr por sí mismo, pero que puede vivirlo de manera natural en Cristo Jesús. Ahora bien, hoy vamos a estar viendo en el capítulo 5 de la carta a los romanos, vamos a estar viendo un mensaje que literalmente lo hemos titulado así para recordarlo: la cura para muertos vivientes. No se te va a olvidar, te lo vas a aprender y te va a ayudar a entender qué significa esto, la cura para muertos vivientes. ¿Se han fijado que en la literatura, sobre todo la cinematografía de los últimos tiempos, ha tenido un gran auge las ideas sobre muertos vivientes? Ahorita leeremos la escritura y veremos estos pasajes sobre muertos vivientes, ¿verdad? Seres humanos que un día por un virus se infectó a alguien, luego mordiendo a otros infecta a otro y termina todo el mundo en una especie de apocalipsis zombie, donde todos se vuelven zombies y empiezan a querer comerse a los vivos, que es una tremenda alegoría del mundo, porque el mundo sin Dios son muertos vivientes. Jesús dio la palabra diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos, refiriéndose a que el mundo sin Cristo son muertos vivientes, deambulan, pero por cierto, tienen la característica los muertos vivientes que siempre están tratando de comerse a los vivos. Si tú eres de los que eres perseguido, eres de los vivos. Si tú eres de los que persiguen, eres de los muertos. Además se contagia por la boca, mordiendo a otros, ¿verdad? Hablando. Es interesante. La alegoría tiene muchas similitudes. Se están moviéndose, pero muertos. Y parece que tienen ciertas funciones básicas y parecen humanos, pero no lo son, ¿verdad? Ya no. Entonces, en este sentido, esa alegoría funciona muy bien para entender lo que pasa o lo que el apóstol Pablo, por la revelación del Espíritu Santo, nos va a presentar. Siempre en esas películas se habla mucho sobre cómo encontrar la cura, la medicina, el remedio o deshacerse de ellos, o bien volverlos a que puedan vivir, ¿verdad? Siempre procura eso. Yo sé que sobre todo a las hermanas no les gusta mucho ese género, y los varones sí, la verdad que sí, porque somos tan sabios que entendemos la alegoría. Por eso lo hacemos, por motivos puramente espirituales, meramente espirituales, nada más, ¿verdad? Pero esa alegoría funciona muy bien, repito, porque nos habla acerca de una humanidad corrompida por un virus directamente del diablo llamado pecado, que se infiltró a todos los hombres y que nadie lo pudo evitar, y una humanidad muriendo o bien como muertos vivientes. Pero luego, por la gracia de Dios, es traída la medicina a partir de la vida de Jesucristo, quien habrá de tomar ese pecado para producir la medicina que dará una nueva oportunidad, una nueva humanidad, una nueva especie
de seres humanos limpios, sanos, llenos de vida. Este remedio, esta medicina es la vida de Cristo, que es la impartición de la vida de Cristo, lo que le llamamos justificación, la vida del justo en nosotros. Vamos a ver sobre esto en el capítulo 5, 3 cosas que se necesitan para experimentar la vida verdadera, para no ser un muerto viviente, para tener vida de verdad. Hay 3 cosas que nos presenta este capítulo que vamos a estar viendo y ahorita leeremos sobre esto. La primera es la justificación en vida. Es decir, primero cambiar nuestra posición de muertos y de enemigos de Dios a amigos de Dios. Eso, la palabra lo presenta como una necesidad. Esto lo estaremos viendo ahí en el capítulo 5, en el versículo 18 veremos sobre esto. Luego veremos un segundo punto sobre ser salvos por su vida. No solamente tenemos que ser justificados, sino que tenemos que ser salvos por su vida. O sea, en segundo lugar hay que cambiar nuestra condición. Dios te hace justo, pero luego tiene que cambiar, una santificación, tiene que cambiar tu conducta, tu vida. En tercer lugar, este capítulo nos presenta cómo reinar en vida. Es decir, cómo manifestar el reino de los cielos de una manera práctica aquí y ahora en este tiempo, ¿verdad? Estas 3 cosas se presentan en este capítulo y es lo que quiero que pongamos una gran atención para practicarlo. Porque si tú lo puedes entender y lo crees y lo practicas, literalmente va a estar cambiando de una posición de enemigo de Dios a amigo de Dios, y de amigo de Dios una posición de gente íntegra que vive en la voluntad de Dios, y de esa conducta a alguien que expresa y manifiesta el reino de los cielos. Entonces es enorme, te puedes ahorrar 40, 50 años de proceso si pones por la fe atención a su palabra y la practicas. Veamos el primer punto, la justificación de vida, en Romanos capítulo 5 verso 18, por favor. La justificación de vida, fíjate, dice Romanos 5, 18, supongo que ya lo tienes abierto. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación de vida. Por uno que pecó, toda la humanidad fue condenada. Eso nos está presentando el pasaje. Por uno que pecó, toda la humanidad fue condenada. Vamos a tratar de entenderlo. Esto hace referencia a la transgresión o el pecado de Adán en el huerto del Edén. Ustedes saben la historia, la hemos leído muchas veces, la hemos comentado. Adán estaba en el huerto del Edén con una enorme disposición, cuidando el huerto, labrándolo, felizote el hombre, ¿verdad? Haciendo la voluntad del Señor en lo que le fue encomendado, hasta que un día le presentaron su pay de manzana y le dijeron que estaba rico, que no se preocupara, que ella ya había comido de él y no le había pasado nada, que no se había muerto, estaba enterita, no había sucedido nada, además ni engordó siquiera, así que podía él también comer. Ustedes conocen esa historia. Eva fue engañada, Adán no fue engañado, Adán pecó por transgresión, dice la Biblia. Ella fue engañada, a ella simplemente la envolvieron en una especie de seducción mental, por llamarlo así, de tal manera que Eva pecó por engaño. Fue un lavado de cerebro por parte de la serpiente o Satanás. Mientras que Adán pecó por transgresión, deliberadamente él dijo: no la pueden correr ella sola, yo me voy también con ella, así que yo voy a comer también de eso, por puro amor, por pura compañía, por pura lealtad, ¿verdad? Juntos hasta la muerte. Ahí sí fue literal. Entonces él peca por transgresión, sin engaño. Él lo hizo deliberadamente. Ahí hay una alegoría también. En realidad Cristo tomó nuestro pecado haciéndose hombre por cuanto la humanidad estaba caída, para rescatarnos. O sea, es una alegoría también en Adán. Pero viene este pecado, y cuando el problema del pecado no fue solo la desobediencia, sino que al morder, al comer, en ese momento el pecado, es decir, la intención hacia la maldad, se injertó en el ser humano y se metió en el hombre la inclinación a hacer lo malo. El descubrimiento del bien y el mal implicó el que el hombre se volvió pecaminoso, se volvió pecador. El gran mal no estuvo solo en la acción, el gran mal estuvo en lo que sucedió, en que el hombre se hizo pecador. Ahora, toda la humanidad estábamos en Adán. Potencialmente Adán habría de engendrar a toda la humanidad. Potencialmente todos estábamos en él. La carta a los Hebreos presenta, por ejemplo, que cuando Abraham diezmó, en los lomos de Abraham estaba su nieto Leví, y
Y dice que cuando Abraham diezmó, Leví estaba diezmando, refiriéndose a que cuando una cabeza de familia, de un clan, hace algo, la consecuencia, buena o mala, está en todos los que vienen detrás de él. O sea, aquel que toma el que es la cabeza de algo, pues va a acarrear sobre sus descendientes, sobre los que están debajo de él, el bien o el mal. Entonces todos estamos metidos potencialmente en Adán. Cuando él peca, entra el pecado en todos. Entendámoslo así. Adán se hace pecador, de tal manera que lo que va a engendrar es pecador, va a ser pecados también. Ahora sí que parece así como eso de los tres mosqueteros, ¿verdad? Uno para todos y todos para uno. O sea, pecó él y todos, vámonos de bajadita. Y a partir de ahí, se volvió un asunto de naturaleza. El primer hombre, al hacerse pecador, transmite su pecado a los demás. Ahora, alguno dirá, ¿pero qué culpa tenemos? Bueno, no se trata de culpa, se trata de naturaleza, repito. Adán era un ser humano, y como ser humano engendraba seres humanos. Adán era un ser humano y no engendró changos. Adán era un ser humano y engendró humanos. Entonces el humano dice, bueno, ¿por qué nací humano? Porque vengo de un humano. Ok, pero Adán al pecar se hizo pecador. Entonces el pecador solo engendra pecadores. ¿Por qué? Porque eso es lo que él es. ¿No han visto cómo los hijos pueden parecerse a los padres? ¿No se han fijado cómo hay genes que se transmiten? Y algunas veces hasta parece saltearse. No sacó la narizota de su papá, pero salió como en las orejas del abuelo, ¿verdad? O sea, de todas maneras, esos genes tarde o temprano ahí aparecen, están ahí adentro. No digas, yo ya me libré, ¿verdad? No, está ahí los genes humana, terrenalmente, carnalmente hablando, están allí en nosotros. Adán, cuando pecó, se hizo pecador, se transformó su naturaleza en un ser caído, en un ser pecador. Por tanto, todo lo que viene de Adán se transformó en algo pecaminoso. Entonces, ¿cuál es la culpa que tenemos? No se trata de una culpa, simplemente somos pecaminosos por venir de un pecador. Si hubieras nacido de, no sé, un hipopótamo, serías un hipopótamo. Pero naciste de un humano, eres un humano. Naciste de un pecador, fuiste constituido un pecador por naturaleza. Entonces no es que me enseñaron desde pequeño a portarme mal, por eso hago maldades. No, aunque no te hubieran enseñado, las habrías inventado tú. Porque el pecador hace pecados. Ahora, ahí no se queda la historia, porque algunos están diciendo, ya ves, te dije, así soy. No, espera, de verdad. Si la historia no queda allí, ahí no se termina la enseñanza. Eso es solo la parte inicial. Entonces, por uno que se hizo pecador, todos fuimos hechos pecadores. Pero de la misma manera, por uno que fue justo, es que todos podemos ser hechos justos. Eso es lo que dice la palabra. A causa de Cristo somos hechos justos. Pero ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo sucede? Bueno, si la especie humana fue transformada en pecadora, se necesitaba alguien que transformara esa especie humana en justo nuevamente. ¿Cómo realizarlo? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Se necesitaba una vida superior a ese pecado injertado, una vida que pudiera ponerse en el hombre, que fuera más fuerte que ese pecado, es decir, alguien que tuviera la capacidad de ser hombre y no pecar nunca para destruir el poder del pecado. Por eso Jesús se hace hombre, para llevar él posiblemente ser tentado en todo. La Biblia dice que fue tentado en todo. ¿Y tú crees que ha sido tentado? No, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. El propósito era manifestar una vida superior al pecado para rescatar a esta especie. Vamos a tratar de irla entendiendo. Todos hemos oído, por ejemplo, sobre las vacunas, ¿verdad? Que han escuchado cómo funciona una vacuna. Gracias, hermanos, por esa tremenda participación. Yo sé que están bien metidos en el mensaje, y entonces algunas veces el proceso mental entre la pregunta y la respuesta pues lleva unos segundos. Pero ¿qué es una vacuna? ¿Cómo funciona una vacuna? Bueno, hoy se habla también de factores de transferencia y todo eso. ¿Cómo funciona todo esto? Funciona de esta manera. Leyendo un poquito para informarme al respecto de esto mismo, cuando quería presentárselos, encontré cosas como esta. Edward Jenner, un médico rural, en 1796, él viendo que mujeres que trabajaban con ganado, con vacas, no se enfermaban de viruela, él dijo, algo sucede, algo ha de haber allí. Y no es solo la leche, porque todos la tomamos. Algo hay allí en ellas que pasa de la vaca a quien trabaja con la vaca, que no le transmite la viruela. ¿Qué pasará? Porque las vacas sí resistían la viruela. Entonces, ¿qué será eso? O al menos podían tener más expectativa de resistir la viruela. Son animales mucho más fuertes. Entonces, este Jenner pensó, ya sé, agarró,
fíjense qué interesante, agarró el virus de la viruela, con una vaca enferma de viruela, es decir, el virus de la viruela en la vaca, no en un humano, en la viruela era menor. Lo agarró el virus y se lo inyectó a un niño de 8 años. Y luego lo observó, y no, sí se enfermó el niño, se puso muy mal, 48 días y se sanó el niño, no se murió, fiebre y todo, pero no se murió. Entonces dijo, entonces ya parece que ya encontré la cura. Agarró ahora el virus del ser humano, que era peor que el de la vaca, el virus de viruela en el ser humano, que es inmortal, y lo tomó y se lo inyectó al niño de 8 años otra vez, al mismo niño. Y ahora el niño no se enfermó, el niño estaba bien. Lo había resistido, había hecho anticuerpos. Hoy Jenner estaría en la cárcel. Hoy sería un problema, este hombre estaría en la cárcel, ¿verdad? Hoy no permitiríamos semejante atrocidad. ¿Cómo no se lo puso él? Buen médico para investigar con los demás, ¿verdad? Pero en fin. Pero tiempo después, eso fue en 1796. En 1881, prácticamente un siglo después, Luis Pasteur hizo algo semejante, pero mucho más civilizado. Agarró el virus de la viruela, no me acuerdo si era viruela o era otro, no recuerdo bien, pero agarró un virus mortal y entonces lo procesó en su laboratorio quitándole fuerza al virus y luego lo inyectó en mucho ganado diferente, carneros, chivos, vacas, diferentes cosas, animales, se lo puso a muchos, pero atenuado el virus, muy atenuado, que no fuera tan fuerte. Luego, después de unos días, de 10 a 15 días, no recuerdo cuántos, tomó nuevamente ese virus un poco más fuerte, no tan atenuado, más fuerte que el anterior, y se lo volvió a inyectar a los mismos animales. Los animales pues pataleaban un poquito, se sentían un poco mal, pero lo sobrevivían. Y luego, por último, agarró, después de unos 15 días más, a esos mismos animalitos y luego a otros que no les había inyectado el virus, y le pone el virus a todos esos animales y trae testigos para que vean lo que está sucediendo, y a todos aquellos que les había puesto el virus atenuado, después de cierto tiempo que le pone el virus mortal, esos animalitos ninguno de ellos muere, habían desarrollado defensas. Los otros animalitos que no habían sido vacunados, que no habían puesto el remedio, ellos murieron, todos ellos murieron, no quedó uno solo vivo. Y se hizo la diferencia para desarrollar el anticuerpo. Es exactamente lo que Dios hizo con la humanidad. El pecado se injertó en todos los seres humanos desde Adán. Nacimos con el virus de maldad, con la inclinación al pecado. Así venimos, nacimos inclinados a lo malo, con una predisposición y una maldad innata. No tienen que mal enseñarte, simplemente por nacer de un humano inclinado al mal. Es cierto, alguno va a decir, no soy tan malo, sí, pero también eres malo. Algunos no son tan malos en que no han hecho muchas cosas y otros porque no los han agarrado, pero de todas maneras todos tienen algo ahí adentro. Algunos no tienen las obras, pero los pensamientos quisieran hacer muchas cosas, nomás que no se atreven. O sea, hay pecadores cínicos y pecadores temerosos, pero todos pecadores. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que Dios hizo fue tomar a alguien con una vida superior a los humanos caídos, alguien que tuviera una vida capaz de resistir el virus. Cristo se hizo hombre y se presentó en la tierra como hombre, nacido de mujer para ser hombre, pero no nacido de Adán, para no traer el virus de nacimiento, para no tener la inclinación a la maldad. Porque el hombre es el que transmite la maldad. Qué mala onda, pero sí. O sea, la verdad es que son cosas de las cuales no quisiera uno decir. Ser cabeza implica también eso. En fin, el hecho es que Jesús viene con una vida superior. Y cuando Jesús se presenta en la vida celestial en la tierra como hombre, Él es tentado en todo. Todas las tentaciones vinieron contra Él. Todo, desde pequeñito. Y toda la vida, la Biblia dice, fue tentado en todo. Luego en la cruz del Calvario fue puesto en la cruz y todo el pecado de todos, Dios mismo tomó el pecado de toda la humanidad, no 2, 3 pecados, todos los pecados de todos los tiempos, antes y después de Él, y lo puso sobre Él, le inyectó el virus a Jesús. Y este virus era tan terrible que lo mató, pero su vida era tan poderosa que resucitó. ¿Están entendiendo lo que estaba pasando? Eso es realmente lo que Dios hizo. De esta manera, Dios al resucitar está sacando al que tiene el antídoto contra esa clase de maldad. Recibir a Cristo no es recibir una doctrina o un dogma de fe.
Recibir a Cristo es recibir el antídoto contra la inclinación a la maldad, que hace ser justo. No solo te recomienda o te enseña a ser bueno, te transforma por naturaleza, sujetando al virus y manteniéndolo en control por el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, por esa vida gloriosa. Eso es la justificación. Eso es realmente lo que sucedió. Entonces, aceptar a Cristo, tú no lo veas solo como doctrina, como enseñanza. No, aceptar a Cristo es: entró la vida en mí. Y esa vida es poderosa. Cuando seas tentado, tú di: yo tengo la vida de Cristo, no puedo ceder a eso, tengo poder contra eso. Tienes la autoridad contra el pecado. No digas: no puedo resistir. Sí puedes. Si tienes a Cristo, puedes resistir cualquier clase de tentación, porque también esa tentación fue puesta sobre Él. Él tiene la medicina contra eso también. Bendito sea Dios. Eso es realmente la justificación. Entonces, la justificación no es una excusa, sino una impartición de vida. La impartición de la vida del justo. Por eso el pasaje dice justificación de vida. No dice justificación en la vida, lo que leímos hace un momento de 5:18 de Romanos. No dice justificación en la vida, dice justificación de vida. Son dos cosas bien diferentes. Justificación en la vida sería una excusa. Justificación de vida es: me dieron la vida que me haga justo. Eso te transforma, eso es totalmente diferente. El problema de los cristianos cuando no se vive esto es que tratan de ser cristianos por imitación y no por impartición. O sea, ven la Biblia, ¿cómo vivía Jesús? Entonces yo tengo que hacer así. Olvídalo, nunca. ¿Cómo crees que vas a poder soportar con una naturaleza caída el pecado y la maldad? No puedes. Entonces no se trata de imitar en el sentido externo. No se trata de, puedes dejarte la barba o puedes ponerte sandalias y túnica, y eso no te hace como Cristo. Tratar de mostrar todo lo humilde que quieras, eso no te hace como Cristo. Porque lo que hacía que Cristo fuera Cristo era la vida interior de Cristo. Y para ser Cristo, solo Cristo puede serlo. El único que puede imitar a Cristo es Cristo. El único que puede ser Cristo es Cristo. Y el único que puede ser cristiano es Cristo en ti. Nada más. Tú no puedes ser cristiano, solo Cristo en ti puede hacerte cristiano. El cristianismo genuino no depende de una imitación. O sea, no somos mimos de religión. ¿Han visto los mimos? Yo no sé por qué se usa mucho, ¿verdad? Pero por lo general los mimos no caen bien. Quizá algunos sí, pero cuando uno los ve, uno dice: o sea, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué no hablas? O sea, no es así como... A algunos le divierte y todo. Y uno dice: ok, sí, estás en una caja de vidrio. ¿Y? ¿Sí se han fijado? Que como que tocan algo. ¿Y a mí qué? Pues salte o quédate. O sea, ¿cuál es tu problema? Pero si se han fijado que son imitadores nada más. O sea, una imitación no es lo real, no es lo genuino, no es lo verdadero. Tratar de parecerse a Cristo. Mira, ve por ejemplo un camaleón, o los animales suelen esconderse en la naturaleza para protegerse. Un camaleón puede aparentar ser su medio ambiente, pero no es su medio ambiente. El camaleón se parece al medio ambiente, toma el color del medio ambiente, pero no es el medio ambiente. De la misma manera, el creyente o el hombre que trata de ser cristiano pareciéndose a los cristianos, pues no es cristiano. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que tener a Cristo, tiene que recibir al Señor, la vida de Cristo en su interior. O sea, tiene que orar y decir: pastor, ¿cómo lo hago así? Padre, yo no puedo ser cristiano, pon tu vida dentro de mí. Cristo, métete. Necesito que vivas aquí y me hagas por naturaleza portarme bien. Mete tus pensamientos aquí, tus intenciones acá, para comportarme como tú eres, porque yo no puedo. Pero si tú vives en mí, yo puedo ser cristiano. Y una vez que tú recibes a Cristo, te vuelves cristiano. La gente va a decir: pero ¿cómo cambiaste? Pues es que no tuve que hacer nada, es que el otro ya lo mataron y ahora soy una nueva criatura. O sea, Él en mí me hace vivir así, es normal, es natural. Oye, ¿te costó mucho dejar ese vicio? O sea, no me costó nada, el vicioso era el otro, yo ya no soy ese. ¿Me estás entendiendo esto? O sea, te dio una nueva vida, no eres lo que eras. Eso es importante. Entonces, esto es la reconciliación. Te reconcilia con Dios. Ya no eres un enemigo, ahora tienes paz con Dios, te reconcilia. Pero hay más ahí todavía. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente, dice en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, te habla también sobre ser salvos por su vida. Dice Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O
O sea, esto de ser justificados, mucho más estando reconciliados. ¿Qué sigue a esto? Seremos salvos por su vida. O sea, fíjate bien, ahí cuando uno lee esto, dice, primero eres reconciliado, ahora con Dios, ya no eres un enemigo, reconciliado, pero ahora eres salvo por su vida. ¿En qué forma ser salvo? Vamos a entenderlo, vamos a comprender esta verdad. No hay duda de que el pecado está en todos los seres humanos. El que diga que no es pecador es un pecador mentiroso. O sea, así es, sí, claro que sí. Entonces, el ser pecador te hace enemigo de Dios. Dios aborrece el pecado, literalmente, y eso te hace enemigo de Dios. La Biblia dice, los primeros capítulos de la carta a Romanos 1, 2 y 3 nos dice que por el pecado nosotros fuimos constituidos enemigos de Dios. O sea, de nacimiento, enemigo, así. No tenías que hacer nada, simplemente ya por ser pecadores éramos enemigos. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo ser enemigos? Bueno, simplemente porque el reino de los cielos tiene una esfera en la cual se puede vivir, que es santidad, y el pecador no puede vivir en el reino de los cielos. A eso se refiere esa enemistad. No hay una relación, no se puede relacionar. O sea, no puedes ir al espacio sin un traje espacial, ¿verdad? No se puede. No puedes entrar a los cielos como pecador, no se puede. Hay una enemistad en esto, es imposible. Entonces, siendo enemigos, sin embargo, el pasaje que acabamos de leer dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Entonces, qué interesante que lo está hablando como en pasado. Siendo enemigos fuimos reconciliados. No dice que lo seguimos siendo, ya nos reconciliaron. O sea, quiero que veas eso. Éramos, pero ya no somos. Antes de Cristo eras enemigo, pero el capítulo 5 también te dice, el verso 1, que habiendo sido reconciliados con Dios, ya no tenemos ya enemistad, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eras enemigo, pero ya no eres un enemigo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema en este caso es que sabes que Dios dice, ya no eres mi enemigo, yo te reconcilié conmigo mediante la muerte de mi hijo. Pero algunos no se la creen y entonces no prosperan, no crecen en su vida cristiana, porque siempre están tratando de reconciliarse con Dios. Siempre ven a Dios como un Dios enojado, airado, fácil de enojar, o como un viejito chocho que se molesta por todo. Y entonces constantemente quieren reconciliarse, constantemente quieren agradarlo. ¿Qué hago para que Dios esté contento conmigo? Espera. Lo que tenía que hacerse ya se hizo en Cristo Jesús. ¿Está Cristo en ti? Dios nunca está enojado con su hijo. Él dijo, en él tengo contentamiento, en su hijo Jesucristo. Entonces cuando su hijo está en ti, Dios te ve y dice, ¿cómo te amo? Me caes bien, me haces feliz. Porque ya no se trata de ti, se trata de Cristo. Eso es el cristianismo. Entonces ya no tienes que hacer nada más para que estés feliz. Estás feliz a causa de esto. Pero sigue adelante en la relación, no te quedes ahí. Si te quedas en que tengo que contentarlo. ¿Y cuántas cosas hacen los seres humanos? ¿Cómo crees que salieron las penitencias y las mandas y todo eso? Tratando de agradar a Dios. Y ahí vas de rodillas, ¿verdad? Con un nopal. Tratando de recibir perdón, tratando de agradar a Dios. Y Dios dice, ¿para qué haces eso? O sea, por más espinado, el pecador es pecador. O sea, Cristo te hace justo y en Él tienes agrado. Efesios capítulo 1 dice, nos hizo aceptables en el amado, en su Hijo Jesucristo. Dícele también en Efesios 1, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, nunca serás ni más bendito, ni más feliz, ni más todo que en Cristo Jesús. Nunca podrás agradar más a Dios que lo agradas en Cristo. Entonces, avanza, no te quedes ahí. Es como algunos creyentes tienen como el síndrome de Peter Pan. En la psicología existe eso, el síndrome de Peter Pan. ¿Cuál es el síndrome de Peter Pan? Bueno, cuando alguien nunca madura. ¿Han visto esos adultos jugando Nintendo? Es el síndrome de Peter Pan. Ahí tienes al viejonón barbón, ¿verdad? O sea, no juegues. Es el síndrome de Peter Pan. No madura. Las mujeres a veces ven a los varones como niñotes, como chabelotes. Y desafortunadamente a veces tienen razón. Te encuentras hombres que no, es que me ofendió. No juegues, eres un hombre. Le sucede a las mujeres también, ¿verdad? El síndrome de Peter Pan trata acerca de cómo rehuir el crecer. Son gente que rehuye responsabilidades, rehuye compromisos, rehuye el hacerse cargo de. Y por lo general hay muchos fracasos en su vida. Cuando las cosas se ponen difíciles renuncian y corren.
No aprendieron, no maduraron. ¿Qué hace el niño cuando las cosas se ponen difíciles? Bueno, corre con su mamá y que su mamá lo resuelva. Entonces, hay adultos así que todavía corren hasta con su mamá. No, mamá, déjame te cuento, es que tengo muchos problemas. ¡Wow! Síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Increíble. Ahí va a contar la pobre viejita. Tienes 50 años, ¿qué estás haciendo? Entonces, y algunos así, pastor, lo hice por mí. ¿Por quién más? ¿Tú me estás oyendo? O sea, yo estoy predicando. Entonces, a veces tiene ese problema de no avanzar, no crecer, no desarrollar. Recuerden cómo era en el cuento Peter Pan, ¿verdad? Un adulto que se va a la tierra de nunca jamás. ¿Sabes lo que significa la tierra de nunca jamás? No creces, no te desarrollas, todos son niños siempre. O sea, es un síndrome no de desarrollo, no crezco. Estoy en una tierra de irresponsabilidad permanente. ¿Se han fijado que el enemigo de Peter Pan era un cocodrilo? No el Capitán Garfio, un cocodrilo que traía un reloj en el estómago. Tic tac, tic tac. ¿Sabe lo que eso significa? Se comió el tiempo, lo paralizó. O sea, el enemigo del Peter Pan es el tiempo, no quiere crecer. Pasó 40 años, se compró moto, no quiere crecer. O sea, es el síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Entonces, todo eso. En el área espiritual le sucede exactamente lo mismo al cristiano cuando se la pasa reconciliándose toda la vida. Dios, perdóname, no, Dios, perdóname. O sea, ya brinca. No quiere crecer. Es que soy pecador, es que soy malo. ¿Cómo quitar esto de mi vida? ¡Basta! Entonces sufre y se deprime y se enoja y esto y aquello. ¡Basta! Crece. Supéralo. Pastor, no puedo. Si eres cristiano o cristiana, la vida de Cristo en ti sí puede. Si tú lo crees, puedes. Si no lo crees, no puedes. Claro, a veces conviene mantenerse como Peter Pan para que te consientan, ¿verdad? Para que te chipleen y te consientan y todo está. Pero tienes que crecer. Entonces no te quedes en la reconciliación. O sea, no digas, es que yo soy así, yo soy así. No, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya no somos pecadores. Ahora la vida del justo está dentro de ti. ¿Qué es lo que somos? ¿Y por qué lo somos? ¿Qué es lo que dice el pasaje que leímos? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ya no somos enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, siendo su amigo, seré salvo por su vida. Entonces, voy más allá. Ya estoy reconciliado, puedo ser salvo. Bendito sea Dios. Y esa imagen queda muy bien a algunos. Entonces no mira. Costó mucho la reconciliación, fue por la sangre de su Hijo. No menosprecie la reconciliación. Ya eres amigo, ahora sé salvo por la vida. Brinca al otro paso de vivir salvo, de vivir como amigo de Dios. Porque ahora ya eres amigo. Brinca, ya no. Ahora compórtate como tal. Porque costó mucho, no lo menosprecies. Es tan valioso esto. Es como cuando compras algo que tiene buena calidad, ¿verdad? Te compraste un automóvil Audi y lo primero que haces es buscar un desarmador para quitarle todas las marcas Audi, ¿verdad? Que se quiten las marquitas de Audi, que no diga Audi por ningún lado. Nadie haría eso. No, que se vea. Pues si es marca, es algo que es bueno, ¿verdad? Que la gente va a notar con calidad, que cuando lo vean van a decir, qué buen carro por la marca, que lo hace algo especial. De la misma forma, tú tienes marca en ti. Costaste la sangre del Hijo. No le quites la marca de cristiano a tu vida. Eres cristiano. No quites de tu ser el que has recibido a Cristo y ahora eres amigo de Dios. No puedes vivir como enemigo. No puedes pensar que eres enemigo y tratar de estarlo reconciliando a cada rato. Dios, tú le dices, perdóname. Dios dice, ya te perdoné. Señor, ¿cómo hago para agradarte? Pues que ya eres agradable. Imagínate la relación con un ser humano que toda la vida se pase llorando, agarrado a tus pies diciendo, ay, perdóname, no te merezco, soy un gusano. O sea, ya me cansaste. O sea, bríncalo ya. Ya te dio el anillo, ya se casó contigo, te llevó a la casa. Ya no llores, sí te ama. O sea, ya Dios te amó, brinca ese episodio, ve más allá. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice no solamente lo que seremos, lo que somos, sino lo que seremos. Y también dice, ¿por qué lo seremos? Dice, seremos salvos. Cuando yo leí la primera vez la carta a los Romanos, hace algunos años, recuerdo que cuando lo leí pensé, ¿cómo? O sea, ¿por qué dice seremos en futuro y no en pasado? O sea, o en presente. ¿Por qué dice soy salvo? Porque dice seremos salvos.
¿Qué significa seré salvo? Yo ya soy salvo, pensé. Entonces, ¿por qué me dice ahí seremos salvos? Entonces comprendí el pensamiento que el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo para que nos lo mencione. ¿Cuál era este pensamiento? ¿De qué se trata? Bueno, Él nos libró de la muerte, pero hay secuelas de la muerte. Quiero que comprenda la diferencia entre ser reconciliado, justificado. Con Dios eres salvo, no hay ningún problema, pero las consecuencias de tu pérdida todavía son notables. Yo suelo usar ejemplos bien simples para hablar de cosas espirituales, porque es la única forma con la figura para entender lo profundo. Y una forma de entender esto de seremos salvos, ¿cómo me quitan la consecuencia del pecado que existió en mí toda una vida? ¿Cómo le hago a esto? Es de la siguiente forma. Piensen, por ejemplo, en el adolescente que tiene problemas de espinillas. ¿Alguna vez hay adolescentes, de los que están aquí, fueron adolescentes con problemas de espinillas? Yo tuve una etapa donde sí tuve problemas con las espinillas en la adolescencia. Hubo un cierto momento que me volvió una espinilla andando. No podía jugar deportes porque me aplastaban. Era peligroso. O sea, la pastora les puede dar testimonio de ello, ¿verdad? Ella, por alguna razón en esa etapa de vida, a ella le gustaba más darme besos en las manos. No sabía yo por qué. No lo entendía, ¿verdad? Yo decía, o sea, ¿por qué me querrá tanto, hay tanta devoción, ¿verdad? Me ve como alguien bien importante. No era eso. En fin, pero los adolescentes, cuando eres adolescente, sabes lo terrible que fuera eso. Bendigo a Dios que me dio una naturaleza muy apropiada para sanar de cicatrices, de tal manera que se borraron mis cicatrices, no se me quedaron en la cara. Gracias a Dios se borró las cicatrices y pues el muchacho ya de por sí era bonito. Entonces, ahí no era para reír, era para que la pastora dijera amén nada más y ya está ahí, ¿verdad? No era para reír, esa parte no es para reír, no tiene nada de gracioso esa parte. No es, en fin, bueno. Pero normalmente cuando un adolescente tiene problemas con espinillas, se transforman en cicatrices que lo pueden acompañar el resto de su vida. Y se marca y se puede deformar. Se marca literalmente. Entonces, y eso, por eso los padres cuando sus hijos tengan espinilla, atiéndanlos, se puede ayudar y puedes con alimentación y ciertos tratamientos quitarle ese problema, sí se puede. No lo dejes así porque le vas a afectar por cicatriz, puede afectarle toda su vida. Entonces, algunos de los que están aquí, los hombres, las mujeres siempre son bonitas, algunos de los que están así, aquí, pues están así por eso. Yo a veces veo a alguno y hermano, a ti te fue peor que a mí, ¿verdad? Tú sí, o sea, a ti sí te reventaron, ¿verdad? O sea, estuvo grave contigo. Bueno, pero bueno, entendiendo, la cicatriz te marca. Entonces, pasas la etapa de la adolescencia, no más espinillas, pero la cicatriz se queda. Y ese problema de la cicatriz lo cargas toda la vida. Ok, supón que hay un medicamento o algo que te pongan ya en la cicatriz y mejorara y se quitara la cicatriz por completo y regresar a la normalidad. Lo que el Señor hace cuando dice fuimos reconciliados por su muerte, seremos salvos por su vida, está diciendo la muerte te tenía como pecador y Dios te reconcilió en Cristo, de tal manera que tienes paz con Dios. Pero eso lo hizo la muerte de Cristo. El que Jesús resucitara y se mete en ti es para llevarte un paso más allá. Es que ahora te quite las cicatrices que la muerte te dejó en el alma en todos los años de tu vida que estuviste viviendo como pecador. Porque cargas todavía cicatrices y las cargas al cristianismo. Entonces, ¿qué hago ahora? La vida que resucitó a Jesús, la vida de Cristo dentro de ti, te sana las cicatrices, te quita todo aquello que te dañó, todo lo que te marcó y te hace nuevo otra vez. Seremos salvos por su vida, reconciliados por su muerte, salvos por su vida. La muerte te reconcilió, quitó lo que estorbaba, el pecado. Pero la secuela de la muerte, la cicatriz de la muerte, la vida de Cristo diaria en ti, te va sanando, te va restaurando, vas convirtiéndote en una criatura sin cicatrices, sin complejos, sin traumas, sin problemas, porque esa vida es poderosa para rehacerte. Bendito sea Dios. Esto es algo maravilloso que tú debes darle gracias a Dios por ello. Tú eres justificado, eres salvado. ¿Qué sigue? Si me reconciliaron y me salvaron, ¿qué sigue? Lo que sigue es reinar en vida.
vivir como un rey en Cristo. Fíjate lo que dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, por culpa de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Desde el pecado de Adán, la muerte reinó en la humanidad, en todos. La muerte reinó en todos, no importa quiénes eran, la muerte reinó en todos. Todos venimos con ese virus de muerte. Desde que el ser humano nace, desde pequeñito está resistiendo la muerte. Se puede morir en el vientre, nace y tiene riesgos al nacimiento, primeros años a cuidarlo, cualquier cosa, puede morirse hasta simplemente por la forma como se acostó, ¿verdad? O sea, hay que cuidarlo, está resistiendo la muerte. Su piel es una armadura contra virus y enfermedades permanentemente que tratan de matarlo, permanentemente. Dentro de sí, en lo que come todo, está la muerte ahí moviéndose. Y el ser humano toda la vida se la pasa resistiendo la muerte. Hasta que un día todos los seres humanos en todos los tiempos la muerte les ganó. La muerte reinó sobre todos, sobre todo el mundo. La humanidad ha sufrido esto. ¿Quién no ha tenido un velorio? ¿Quién no ha estado llorando por un ser amado que murió? Eso es terrible. La muerte ha sido el peor de los tiranos. Ha habido tiranos en la historia terribles, ¿verdad? Hitler era un tirano espantoso. Campos de concentración, todo lo que provocó en muerte. O sea, realmente fue un tirano espantoso. Fidel Castro, ¿verdad? Que ha tenido o que tuvo a 11 millones de cubanos en un campo de concentración, la isla de Cuba. Entonces, pues haz de cuenta que era como un campo de concentración. Yo fui a Cuba y cuando estuve ahí dije, pues no difieren mucho de un campo de concentración. Está grave. Tiranos. No hace mucho acaba de morir Hugo Chávez, un tirano más, ¿verdad? Fui a Venezuela, conocí el país, supe cómo se movían las cosas. Un tirano, era un tirano. Él hablaba de la democracia participativa, pero el único que participaba era él, ¿verdad? Entonces, o sea, tiranía. Ha habido muchos tiranos. Se habla mucho, por ejemplo, del chino actual, que es Kim Jong-il, quien gobierna ahorita China, que es una tiranía terrible. O sea, su país con millones, pero en una pobreza que no te imaginas. Tú has visto pobres en México, no te imaginas. China, una pobreza tremenda, y él gastando todo en una carrera nuclear para pelear contra Estados Unidos. O sea, es una locura. Eso es una tiranía espantosa. Millones, mantiene la mayor población de pobres en el mundo, teniendo la posibilidad de sacarlos de la pobreza, solo por hacer bombas atómicas y cosas nucleares. O sea, es terrible. Son tiranos, pero nunca ha habido un tirano tan grave como la muerte. La muerte reinó sobre todos, nadie lo resistió. Por poderosos, por pobres, por ricos, por hombres, mujeres, quien fuera, todos sucumbimos a la muerte tarde o temprano. Por eso el pasaje dice, la muerte reinó. Y dice la Escritura, pues si la muerte reinó por el pecado de Adán, mucho más. ¿Sabes lo que significa mucho más? Te voy a dar una revelación tremenda. Mucho más significa mucho más. Eso es espiritual, es profundo. O sea, mucho más reinarán en vida por Jesucristo. O sea, si funcionó la obra de Adán para que el pecado aplastara a todos, para que la muerte reinara, hay más posibilidades de reinar en vida en Cristo Jesús que posibilidades de ser pecador en Adán. ¿Entiendes eso? Hay más posibilidades de ser, ¿cómo te lo explico? Es bien fácil destruir, es bien fácil hacer caos, es bien fácil desordenar. Cualquier loco hace eso. No se necesita talento, ni ingenio, ni habilidad, ni cerebro. O sea, un retrasado lo puede hacer un caos. Cualquiera puede destruir. Es bien fácil. De jovencito, de niño, tomaba cosas e inventos y luego los desarmaba a ver cómo estaban hechos. Siempre me salió perfecto el desarmarlo. Armarlo nunca funcionó, pero desarmarlo era fácil. Desarmar es lo más simple, hacer caos, problemas. O sea, ¿quieres comprobar sobre no sé, la teoría del caos? Deja hombres solos en casa, hermana, y verás. O sea, no, cualquiera lo hace, eso es fácil. Pero ordenar requiere disciplina. Crear requiere ingenio. Producir requiere talento. Entonces la muerte destruye, cualquiera lo hace. Pero la vida resucita. La vida es más poderosa que la muerte. Tiene más ingenio, poder, creatividad, talento que la muerte. Tiene más capacidad para reinar.
La muerte destruye un instante, pero la vida da vida eterna para siempre, viviendo eternamente, dice la palabra. Es mucho más, mucho más. Entonces el reinado de la vida es mucho más seguro por causa de Jesucristo. Entonces surge la pregunta, entonces ¿por qué muchos no lo viven? Si es más eficaz la vida de Cristo que la muerte de Adán, ¿por qué la gente vive la muerte de Adán y no experimenta la vida de Cristo? ¿Por qué? Porque el pasaje dice mucho más para los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, hay una condición que Dios te pone para reinar en vida, que es recibir primero la gracia. Recibirla, eso es lo que dice el pasaje. Esta es la condición, recibir la gracia. Ve el pasaje, vamos a leerlo una vez más, 5:17 de Romanos, por favor. Mira esto, Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben la abundancia. O sea, esto es importante. Algunos no quieren recibir la gracia, simplemente no quieren. No, pues yo sí le oí al pastor, pero a mí se me hace muy difícil. En mi caso es muy complicado, yo no puedo hacer eso. Bueno, no lo recibes, no lo vives. Otro lo ve como un niño. Jesús dijo: si no recibís el reino de los cielos como un niño, no entraréis en él. ¿Cómo son los niños? El niño no te anda cuestionando. ¿Será verdad lo que dijo el pastor? A lo mejor el niño no tiene problemas, el niño lo cree. Tú le dices: mira, el 25 va a venir un hombre gordo, vestido de rojo, que va a entrar por la chimenea, le vamos a dejar aquí comida, no sé qué tanto, y te va a traer regalos. Y el niño está con los ojos abiertos. ¡Wow! Tremendo, en serio, sí, viene con unos renos volando en el aire desde el Polo Norte. ¡Qué tremendo! ¿Y dónde sacan los regalos? No, le vamos a una cartita y los regalos se los hacen, ¿cómo se llaman? Los duendes o no sé qué que tiene allá. Y el niño lo cree todo ese asunto. Él se come el cuento, se lo cree completo. ¿Por qué? Porque él es un niño. Jesús dijo: si no recibes el reino de los cielos como un niño, no entras en él. El niño no te cuestiona. Si tú le cuentas eso a un adulto que nunca oyó ese asunto, ese cuento, y tú le dices a un adulto, pero que no hay un niño aquí diciendo: no, ya me arruinó todo, ¿por cómo es posible? Entonces nos trauma alguno. No, te está rompiendo las ropas. Ok. Pero si tú le cuentas algo así a un adulto, el adulto de inmediato te va a cuestionar. O sea, no diga mentiras. Nadie entra por una chimenea ahí. Y si pudiera entrar, ¿para qué me habría traer regalos? ¿Al que le importa? ¿Él en qué me conoce a mí? Y habría problema. No te lo va a comer, jamás lo va a creer. Porque el adulto cuestiona. Jesús dijo: si no te haces como un niño, no entrarás en el reino. ¿Qué significa? Los que reciben la abundancia, Dios dice: eres justo. Y el que tiene corazón de niño dice: amén, soy justo. Ya no eres un pecador. Es cierto, ya no soy pecador. Ahora está reconciliado con Dios. Es cierto, Él es mi amigo. Ahora recibe la abundancia de vida. Puedes vivir en abundancia. Es cierto, Dios dice que sí. Y el niño lo toma, lo cree y lo aprende, lo vive. No se mete en líos. Entonces, hay quienes no reciben la gracia y tienen un Dios enojado. Es bien fácil predicar a un Dios enojado. La gente está tan preocupada, problemada y asustada, que es bien fácil asustarlo más. En serio. Y ser un predicador de mal agüero es lo más simple del mundo. Cualquiera le sale eso. Transformar vidas es lo diferente, lo difícil. Entonces, algunos no reciben la gracia y tienen ley y castigos y ser miserables y pecadores y malvados y no cambiar nunca, porque esconden el no querer cambiar. Pero algunos reciben la gracia, pero la gracia mínima. El pasaje dice: la abundancia de la gracia. Y algunos reciben la gracia mínima. Él me perdonó, soy salvo. Sí, pero vive así, ya. No, eso no es para mí. Es que yo soy humilde. Humilde ni que nada, incrédulo. Si creyeras, verías la gloria de Dios. Jesús no dijo: si crees, te va a ir como en feria y el diablo te va a traer, vas a ver cómo. Jesús no dijo eso: si creyeres, verás la gloria de Dios. Y créeme que la gloria del Padre siempre será la honra que le da al Hijo. Siempre, en todo tiempo. Entonces, recibe la abundancia de la gracia. Abundancia de la gracia. Además, no solo recibe la abundancia, sino también y el don de la justicia. O sea, algunos estiran la mano, pero no las piernas. Es decir, le creen en parte de creerlo, pero no quieren vivirlo. Esto es justicia, esto es lo normal, la justicia. Recibo la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Me dieron el don de ser justo.
Me dieron el don de ser reconciliado. Me dieron el don de ser una nueva criatura. Me regaló, es un don el que yo viva para Cristo. Bendito sea, ¿alguien entiende esto? Es un don, un regalo, el don de la justicia. Me justificó. Bendito sea Dios. Tengo que concluir. Te puse un ejemplo para entender esto. Si hubiera posibilidad de inyectarle al muerto viviente algo contra el virus que lo transformara en vida, eso sería, o en vivo otra vez, eso sería lo que nos sucedió a nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso no fue dado. Pero en este mismo ejemplo, para ilustrar cómo se metía el antídoto para el virus, te hablé de las vacunas. ¿Saben? Hacen bien en vacunar a los niños cuando son niños. Porque si tratáramos de vacunar a los adultos estaría más complicado. ¿Verdad que el adulto no se deja? Exactamente, el adulto está medio complicado. Es bien fácil, cuando el niño está pequeño, yo aprendí cuando con mis hijos bien sencillo. Lo vas a inyectar, mira, agarras una pierna, la pasas atrás de la otra y ya no puede mover la cadera, lo inyectas. Cuando había que inyectarlo, ¿verdad? Era fácil, no había ni, por muy fuerte que estuviera, nomás doblada la piernita, ya no se podía mover. Era fácil inyectarlos, aprende uno. Pero ya cuando son adultos ya está más complicado. Te quitan la jeringa y están con ella. O sea, ya no es, ya eso es diferente. ¿Crees? Yo creo que le pasa algo semejante a los creyentes. El que no quiere cambiar, el que no quiere ser como un niño, el que no quiere cambiar, trata de dar la vacuna contra la clase de vida que no agrada, que no es la vida justa, y le trata de dar la vacuna y se defiende y argumenta y pelea. Entonces, ¿cómo lo inyecto si no quiere recibir la abundancia de la gracia? ¿Cómo le doy el antídoto hacia esa clase de vida si no quiere? ¿Cómo lo forzo? ¿Cómo lo obligo? Es un asunto de voluntad, es un asunto de quererlo. Entonces, vaya que es importante. Ahora, por otro lado, tomando la misma analogía de los muertos vivientes, a algunos les sucede, imagínate qué locura, encontrar a un muerto viviente, le pudieron dar la vacuna y le sacaron el virus y volvió a la vida y se le quitó los zombies. Se ríen porque algunos todavía siguen pareciendo, pero se le quitó los zombies. Sí, hermanas, es que si le das un sermón a tu marido, a los 5 minutos él parece zombie. Se te queda viendo así como diciendo, ¿la muerdo? ¿Qué le hago? O sea, yo entiendo, pero eso es otra cosa. Pero si a un muerto viviente lo hiciera ser humano otra vez normal, lleno de vida, normal, ¿no sería ilógico que después de vacunarlo y que ya sano dijera, ya he vuelto a ser un ser humano y qué vas a hacer ahora? Pues buscar a ver quién le come el cerebro, a ver a quién. ¿No sería una locura? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Para qué? Ya eres un humano. Pues es que estaban ricos los sesos, entonces ¿no sería una tontería que alguien que ya es humano siguiera mordiendo? Entonces no es una tontería, no es una locura ridícula que los que eran pecadores y que fueron hechos hijos de Dios sigan viviendo como pecadores. No es una locura que habiéndote dado vida en Cristo Jesús quieras vivir como muerto. No es una locura que teniendo el antídoto para la injusticia quieras seguir siendo injusto. Es una locura eso. ¿Por qué vas a vivir de esa manera si la vida en Cristo Jesús es poderosa para darte una nueva vida a ti también? Aplícala, créela, practícala y verás la vida diferente que tendrás. Gloria a Dios. Alguien dé gloria a Dios. ¿Alguno ha entendido lo que hemos dicho? ¿Ha comprendido la palabra? ¿Ha entendido el consejo de Dios y lo va a vivir? Yo creo que le estoy hablando a la gente adecuada en este lugar. Ponte en pie, por favor. Tres cosas sencillas te hablé esta tarde, las cuales son sumamente importantes. Por favor, practícalas. Te hablé sobre la justificación en vida. Te hablé sobre ser salvos por su vida. Y te hablé sobre cómo reinar en vida. Es posible para cada uno. Te prediqué las escrituras, la palabra de Dios. Te hablé lo que Dios dice y traté de explicártelo con manzanitas, ¿verdad? Con ejemplos simples, sencillos, tratando de entender verdades espirituales más altas. Cuando tú lees este capítulo parece complejo, no es complejo. Es una experiencia gloriosa y fácil de vivir. Quisiera que hoy reafirmaras esa vida, simplemente con tus manos en alto diciéndole a Dios, Señor, inyecta en mí la vida verdadera. La vida cristiana genuina, la vida de Cristo. Haz que esta vida domine la muerte, domine el pecado y me haga libre. Solo en ti puedo lograrlo. Por eso ahora reconozco que tú vives en mí. Confieso
que no soy esclavo del pecado, soy libre. Tengo poder para vencer la inclinación a la maldad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por reconciliarme, por salvarme y por darme una vida de reino en Cristo Jesús. Amén, bendito sea Dios. Si lo has creído a Dios, lo vivirás. Verás cómo la vida de Dios es poderosa para guardarnos sin caída, para vivir, para estar un día delante de su gloria con gran alegría. Bendito sea Dios. Dale un aplauso más fuerte que eso al Señor. Dale gloria a Dios. Adora a Dios.